congregaciones, pero no vienen buscando a Jesús, vienen buscando otras cosas. Vienen buscando gente perfecta, hombres perfectos, mujeres perfectas, y les tengo una mala noticia: aquí no habemos, aquí no hay. Si usted viene buscando eso aquí, aquí no hay, no nos va a encontrar. Mucha gente, hermano, cuando se da cuenta que Jesús regresa a Galilea, todo el mundo quería estar con él. El milagro de convertir el agua en vino se había convertido en algo que se había regado rápidamente. ¿Quién podía haber hecho eso en ese tiempo? Recuerde que la nación judía venía de un momento muy crítico, la nación judía. Yo no sé si usted ha estudiado, mire, por eso es importante que dentro de las congregaciones los miembros estén estudiando. Mire, cuando nosotros leemos la historia de la nación judía, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, mire, esa gente sufrió, hermanos, y no solamente sufrió esclavitud, sino también porque eran desobedientes, hermanos. La nación judía, hermanos, iban siendo bendecidos por Dios en el camino y eran buenos para idolatrar otras cosas, así como nos pasa a nosotros. Así como nos pasa a nosotros, es igual, es el mismo comportamiento. Pero también la nación judía, hermano, yo no sé si usted lo ha visto o ha escuchado la historia, la nación judía era sometida por imperios. Fue sometida, recuerda, por ejemplo, usted conoce mejor que yo la historia cuando estaban sometidos por los egipcios. Recuerda la historia, cuando estuvieron 430 años, según el libro de Éxodo, en el capítulo 2, usted puede darse gusto leyendo ahí. 430 años siendo esclavos del imperio egipcio. Al día de hoy, hermanos, todavía hondureños pagan boletos de avión para ir a conocer las pirámides de Keops en Egipto. Y esas pirámides las hizo la nación judía. Pero no se habla mucho, ¿verdad? Se habla más de los faraones, las serpientes, el león allá, pero no se habla. Y después, hermanos, que la nación judía en libertad comenzaron otra vez otros imperios, el babilónico. ¡Wow! Sorprendente. Un imperio que sometió a la nación judía, no digamos de los persas. O sea, fue sometida a la nación judía durante la historia, fue sometida a imperios, hermano. Fue fuerte, hermano. Igual los griegos. Pero cuando Jesús viene, hermano, se hace carne, ¿qué imperio gobernaba en ese momento? Los romanos. El imperio romano. Según la historia, hermanos, el imperio romano es el de más expresión de gobernanza en la historia del mundo. Un imperio que su dominio se extendía a miles de kilómetros. Al día de hoy, hermanos, todavía la arquitectura romana se sigue utilizando en este mundo. Las leyes de Roma, por si usted no sabía, el código romano todavía se siguen enseñando aquí en las universidades. Aquí hay abogadas, aquí en esta congregación, por si creen que yo estoy mintiendo. Todavía se sigue la influencia del imperio romano, todavía se sigue hasta este tiempo, ¿sí? Todavía sigue. Y yo me imagino cuando viene Jesús, me imagino cuando Él viene, en ese momento los judíos estaban siendo esclavos del imperio romano. ¿Sabe? La nación de Roma, el imperio romano era tan terrible, hermano, y tan dominante que los romanos tomaron judíos, los convirtieron en publicanos, y esos publicanos le cobraban impuestos a su misma gente. Usted puede leer la historia de Mateo. Judíos sometidos bajo el imperio romano, influyendo presión, cobrando impuestos sobre su misma gente. Por eso es que eso, se imagina cuando Jesús viene, encuentra una nación dividida, dominada bajo un imperio romano. Y eso que Jesús hablaba, denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús nunca trazó una revolución que tuviera que ver con levantarse con armas, ¿o sí? ¿Usted conoce algún versículo donde Jesús dijo agarrar un machete? ¿Sabe? Cuando Jesús es apresado, hermano, cuando Jesús es tomado preso por el imperio romano, usted se recuerda la historia de Pedro y Malco. Pedro sacó una espada, hermanos, y le apunta la cabeza, y como le falló la puntería, le dio en la oreja
a Malo. Y usted recuerda qué pasó después, lo que dijo Jesús. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no vine a esto. O sea, es impresionante, hermano, y es importante que los conozcamos, porque los romanos ejercían una presión sobre la nación judía que cualquiera de nosotros no hubiera estado dispuesto a tener una convivencia con ellos. Muchos de nosotros no hubiéramos deseado ni siquiera compartir ni platicar. ¿Se imaginan cómo era la relación entre los judíos cuando se encontraban con los romanos en la calle? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera comportado bien? ¿Le hubiera ofrecido un cafecito con pan en la casa? ¿Los hubiera invitado a almorzar? Sabiendo de que esa nación estaba ejerciendo una presión sobre usted, los tenían como esclavos. Nosotros hasta este día, hermano, podemos sentirnos gozosos. No hay esclavitud hoy en día en el mundo. Usted no es esclavo, más del pecado. La única esclavitud que nosotros tenemos a veces, hermano, es con el pecado. Pero hoy en día no tenemos sometimiento de este nivel. ¿Se imagina eso? Nosotros tenemos que entenderlo porque es parte de la historia que sufría el pueblo de Dios y fue un momento cuando Jesús llega, ¿saben? Cuando Jesús viene aquí a la tierra, no solamente se encuentra con la opresión del imperio romano, sino que se encuentra a los judíos divididos, que estaban los fariseos, estaban los escribas, ¿verdad? Los herodianos estaban totalmente divididos y Jesús tenía un comportamiento bien especial. Y vamos a seguir leyendo lo que dice ahí. En el 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Ve lo que dice ahí? Un oficial del rey. Un oficial del rey. ¿De cuál rey? César. Del César. Un oficial del rey. Una persona acomodada, con su armadura, ¿verdad? Bien vestido, bien trajeado, con centuriones al lado, una persona acomodada en el imperio romano, durmiendo bien, comiendo uvas, teniendo mujeres, teniendo fiestas, teniendo recursos y dinero. Este hombre, hermanos, el oficial del rey, o sea, estamos hablando de alguien superior al rango natural de un ciudadano romano. Pablo era ciudadano romano, por si usted no sabía, pero aquí estamos hablando de un oficial de un rey. ¿Qué significa un oficial de un rey? Si el hermanito Lidio era judío y yo tenía algo contra él, yo podía apresarlo, matarlo, torturarlo, someterlo. Un oficial del rey acomodado. Y como ese rey, me imagino yo, ese oficial del rey, escucha que Jesús está ahí, ese oficial, hermanos, está en un momento difícil, donde él sabe que su hijo está a punto de morir. Una persona acomodada, probablemente con recursos a doctores de ese tiempo, a medicamentos, ir a hospitales, a lugares abruptos, santeras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hombre sabe que su hijo va a morir. Y ese hombre, hermanos, el oficial del rey, no es cualquier persona, un romano, un hombre formado bajo el imperio romano, con un orgullo que a veces sobrepasa el techo de esta iglesia, orgullosos, así como somos muchos de nosotros. ¿Se ha fijado que el orgullo es un problema serio dentro de las congregaciones o no? Somos orgullosos, hermanos. Bajarnos otra vez, aterrizar, poner los pies, nos cuesta como cristianos. Un hombre de este nivel, de esta envergadura, probablemente era un hombre con un orgullo gigantesco, hermano. Un orgullo alto, hermano. Caminaba probablemente con el pechito bien alto, hermano. No estaba dispuesto a que nadie, un judío, me va a decir algo a mí. Un judío, un esclavo. Los esclavos, los judíos. Un oficial, hermanos, acostumbrado a la buena vida. Él oyó que Jesús había llegado a Galilea.
Entonces dice el 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y ¿qué dice ahí? Le rogó. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogó. Un oficial del rey, hermanos, se da cuenta de quién es Jesús. No le pidió por favor, no le exigió, no le dijo, pues sos el que hace milagros, aprésenlo y vamos allá. Mi hijo se está muriendo y vos lo tenés que sanar. ¿Qué dice ahí? Le rogó. Le rogó. Cuando nosotros, hermanos, oramos a Dios Padre por medio de su Hijo, en nombre de su Hijo, ¿realmente nosotros le rogamos a Dios Padre? ¿O solamente lo hacemos mecánicamente? Cuando nosotros estamos en la aflicción, en la enfermedad, en los problemas económicos, ¿realmente nosotros le rogamos a Dios o le exigimos a Dios? No, es que yo me congrego todos los domingos, a mí Dios me tiene que prosperar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo son nuestras oraciones aquellas? ¿Cómo ora usted en su casa? ¿Realmente nosotros rogamos a Dios pidiendo que sea conforme a su voluntad? ¿O es que yo le oro a Él y me lo tiene que dar? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque ese hombre, un oficial del rey, se da cuenta, hermano, que su dinero no vale nada. Se da cuenta que su puesto social, que la armadura que carga, que las escoltas que tiene, que los criados que tiene en su casa no valen absolutamente nada, y no hay otro camino, no hay otra verdad, y no puede encontrar vida, como dice Juan 14:6, si no es por medio de Jesucristo. Él se da cuenta, hermanos, y dice, esta es la única salida. No hay otra salida. Si yo no voy ante Jesús y no le ruego la sanidad de mi hijo, se acabó. Mi hijo va a morir. ¿Se imagina la angustia del padre, hermanos? ¿Verdad que todavía el día de hoy nos angustiamos los papás cuando a los hijos les pasa alguna tonterita, ¿no? No digamos un problema de salud. No hablemos. Y en ese momento, ¿a dónde recurrimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nos enojamos con la esposa. Es tu culpa. O la esposa se enoja con el